Tertulia entre dos es un programa de Radio Andújar dirigido y presentado por Paqui Esteban. Hoy nos acompaña María del Carmen Peral López. Tiene 55 años y es abogada experta en violencia de género y vicaria. Bueno, Mari Carmen, ¿y cómo fue hace ya bastante tiempo decidir que querías ser abogada? ¿Cómo se gesta eso? Pues bueno, eso fue de pequeñita, que había una serie, fíjate qué tontería, pero bueno, había una serie que me acuerdo que nos gustaba mucho, que ahora no caigo el nombre ni siquiera. Han pasado ya unos poquitos años. Bueno, pues yo podía tener 10 o 11 años, no te creas, que... Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, pues nos gustaba muchas amigas y todas dijimos, bueno, y luego encima mi abuelo también era abogado, o sea que hombre, él no ejercía, pero sí que el derecho sí que había estado muy presente ahí en mi casa. De pequeña me decían que yo era la abogada de causas pobres porque sacaba la cara por todas. Y a lo mejor, yo qué sé, un conjunto de todas esas cosas, ¿no? Y luego sí que es verdad que cuando empecé la carrera pues me gustó muchísimo. Yo tenía mi miedo de tan claro lo tienes la idea a veces que luego tienes miedo de que aquello no sea, porque en realidad la parte de derecho no se da, igual que otras materias sí que se dan en cursos de bachillerato, de la ESO y demás, pues como la matemática o la filosofía o la lengua. Sin embargo, el derecho no lo toca, ¿no? Hasta que no te enfrentas a estudiar las materias jurídicas, no sabes si te van a gustar o no. Y la verdad que, bueno, me apasionó. O sea que de volver el tiempo atrás, tú ya te habías enamorado del derecho de jovencita y dijiste, era lo que yo me esperaba. Sí, no me equivoqué, gracias a Dios, porque si no, bueno, no sé por dónde. Bueno, tenía otras opciones, tenía un plan B siempre. Sí, ¿cuál era ese plan B? El plan B es Bellas Artes, muchísimo, me gusta muchísimo la pintura y bueno, pero eso claro, había que elegir, ya no había ni en la misma ciudad que estudiaba y luego ya pues viene la vida de otra manera y... A lo mejor, quién sabe, algún día. Sí. No descarto nada. Claro, no se puede descartar nada. Bueno, Mari Carmen, en el derecho, una vez tú terminas, hay quien se quiere especializar en algo concreto. ¿Y tú qué hiciste? A ver, siempre me gustó muchísimo el derecho político, el derecho constitucional, que ahora no sea político, sea constitucional, pero en mi época sí. Y porque han cambiado el plan de estudio y ya no es lo mismo, y el derecho penal. Bueno, pues han sido las dos ramas que siempre me han llamado más la atención con el tiempo. Pero bueno, cuando me dediqué al ejercicio de la abogacía, verdaderamente en una población pequeña, en partido judicial, no te puedes especializar en nada, tiene que ser pues lo que te llegue y era sobre todo aquí qué materias puede haber, pues muchísimo penal y civil, ¿no? Pero con el tiempo a mí lo que me gustó muchísimo y tampoco eso lo adiviné de primera fue la investigación. El estudiar, el tiempo del doctorado, el tiempo de la elaboración de la tesis doctoral, disfruté mucho. Y sobre todo lo centré en temas penales y en adopción de medidas procesales dentro del ámbito penal, pero de medidas civiles de protección a menores. O sea que ahí cuando descubriste que verdaderamente lo tuyo te gustaba, pero te gustaba la investigación. Sí, muchísimo, y fíjate que ahí sí que me equivoqué. Y luego la investigación la he hecho sobre la práctica judicial, porque claro, todo te sirve en la vida, todo te sirve. Y conforme lo vas conociendo, tú te vas dando cuenta de lo que te va gustando más, ¿no? En teoría puede que coincida, como pasó cuando de pequeñita me gustaba el derecho, pero a veces no tanto, y vas como seleccionando. Y es que pasa como la medicina, ¿no? Uno no va al oculista si le duelen los pies, o no va al dentista si le duele un oído. Esto tiene también su especialidad y creer que todo el mundo es que es imposible, ¿no? Las ramas jurídicas son tan extensas y la casuística tanta que es imposible. Entonces cuando uno va viendo lo que le gusta o de lo que tiene mayor conocimiento o de lo que le gustaría investigar más y va cogiendo información en esas materias, llega a apasionarse, claro que sí. Bueno, ¿y actualmente qué haces? Bueno, actualmente trabajo en la agencia de la dependencia, que no tiene nada que ver, pero bueno... En la Junta de Andalucía, pero en la delegación de Jaén, y luego también soy profesora tutora de la UNED en el grado de Ciencia Jurídica de las Administraciones Públicas, porque no quiero dejar nunca la docencia, que también es otra de mis pasiones. Sí que he impartido clase he sido docente de la Universidad de Granada y de la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Derecho Constitucional.
Y ese tema, y que tampoco lo quiero dejar aparcado, porque también es una de mis pasiones, la docencia junto con la investigación, que van muy unidas de la mano en muchas ocasiones. Y no, tampoco lo descarto. El que me dedique de lleno. Sí, es que Madre mía, mucho, pero... me gusta mucho el mundo de la universidad y unirlo a la práctica que yo he tenido, porque muchas veces las personas que están solo en la práctica, el tema de la doctrina y demás, pues lo tienen un poco apartado, normal, porque no te da tiempo en esta vida todo. Y las personas que llevan mucho tiempo en la universidad con la investigación y con la docencia, pues como que la práctica, ayer lo hablaba eso con la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Vigo, que estamos juntas en un curso y se nota. Había otras magistradas y demás, y se nota cuando hay personas que, claro, la teoría te hace no estar con los pies en el suelo, y hay personas que tanta práctica, hay alguien que que tiene que decirte eso, que también están estos otros derechos que no se pueden vulnerar, y a veces la pasión te lleva a no acordarte. Y ese equilibrio yo creo que puedo aportar mucho en ese sentido. Claro, pero el día tiene 24 horas, ¿no? Mari Carmen. Se saca tiempo. Porque tú tienes tu familia, tienes tu casa, entiendo que trabajas la dependencia por la mañana y la UNED por la tarde. Sí. Y bueno, y los fines de semana, pues, al final lo quitas de tu tiempo libre. Y el tema de compaginar la conciliación de la vida laboral y familiar y personal, ¿dónde lo quitas? Pues la personal. ¿Y eso compensa? Bueno, prefiero no hacer balance. Va a ser que no, pero... Yo prefiero no, es que como te empiezas a plantear eso, a veces esa satisfacción... Quizá, pero porque claro te que gusta. hay días que no, y el sueño y el cansancio y todo eso tiene un precio, ¿eh? A veces si tú no te frenas, el cuerpo te frena. Exactamente, porque estamos hablando de, bueno, que es que te apasiona, que te gusta mucho, ¿no? Si al fin y al cabo forma parte de tu gusto, de tu hobby, dice, bueno, se lo quito a mi fin de semana, pero lo estoy disfrutando. Pero cuando es no cambiar de actividad, porque es lo mismo, el cuerpo también se resiente. Y la mente más. Y la mente, ya no te quiero ni contar, ¿no? La mente más. Y luego, pues eso, compaginarlo con los cuidados familiares, muy complejo. Siempre las mujeres... Por desgracia, porque hay casos y hay excepciones, pero digo por desgracia porque no debería de ser así. No debería de ser que la mujer tenga por obligación, aunque quiera, los cuidados familiares y se le exija, como que ya ha dado de por carta de naturaleza desde su nacimiento, y sin embargo, pues bueno, tenga que llevar esa carga que son un sumar y que le priva de bueno, pues ahí están las pruebas, ¿no? El techo de cristal, el que es muy difícil llegar hacia determinados puestos en los que hay, bueno, ahí están los datos, las excedencias por cuidados familiares, ¿quién se las coge? Las mujeres. Muy raro que sea al revés. Entiendo que tú haces haces malabares para poder estar en todo, porque me consta que también eres cuidadora, docente, trabajas la dependencia. Digo que el día tiene 24 horas, ¿no? Y tu cuerpo también se resiente, ¿no? Sí, pero yo creo que no soy una excepción, ojalá lo fuera. Pero es que ¿qué mujer no lleva a cuesta? Y si no, es a costa de renuncia. Sí que es cierto que si no renuncia, la carga es doble, triple, cuádruple. Pero bueno. Como se puede, ¿no? Oye, ¿cómo llegas a la dependencia? Bueno, pues me encontré en una etapa de mi vida, pues que, bueno, pues nada, pues cuando tengo los niños muy pequeños, eso no trabajaba y yo es que no sé estar sin trabajar. Entonces, pues nada, yo es que pedía trabajo por todos sitios, ¿no? Y esto fue, me acuerdo, como trabajaba en la oficina aquí de UGT. Y la verdad que para conciliar el colegio de los niños, la vida con ellos, al ser una familia monoparental, pues me era más fácil, pero aquello se acababa porque era por un programa que había de un año. Y entonces, pues por Infollo me acuerdo que me llamaban de cosas, como yo había solicitado tantos trabajos, pues no sabía ni cuál era. Y nada, yo creo que era una cosa temporal y ya llevo 15 años. O sea que... Pero bueno, sí que es verdad que ahí... Se puede ayudar muchísimo, se puede hacer mucho, pero no un trabajo que me satisfaga. Un trabajo, pues como en la administración muchas veces, que son bastante monótonos. Yo aporto mi granito de arena y cual hormiguita pues hago mis tareas. Pero creo que podría llegar...
hay otros campos que puedo llegar más y puedo hacer visibilizar lo que verdaderamente yo creo que son algunos problemas y algunas soluciones que se pueden dar a problemas que hay en la sociedad ahora mismo, y en ese trabajo, pues bueno. No, verdad que no. Ahora iremos a esa parte en la que tú eres una auténtica profesional, pero aquí en nuestra tertulia, que nos gusta conocer a la persona que nos acompaña, por eso indagamos en cómo llegas a hacer derecho, cómo llegas a lo que estás haciendo, y una familia tuya monoparental que has tenido que compaginar con toda esta con todas estas cosas que a ti te fascinan, que ha sido la investigación, que ha sido tu formación, que ha sido el trabajo. ¿Eso qué requiere? Organización, renuncia, una mezcla de todo para que todo se haya encaminado a que hoy Mari Carmen esté satisfecha con lo que es y con lo que hace. Mira, no lo sé, porque la verdad que dar receta es que eso, yo no sé a veces ni cómo lo he hecho, te lo digo de verdad. Pero sí que es cierto que tengo una hija y un hijo que cuando eran pequeñitos, eran pequeños. O sea, yo ahí pues casi que dejé una página en blanco, por supuesto, ni de investigación, ni de docencia, ni de nada. Era lo básico y dedicarte a un trabajo que nos diera de comer y punto. Y así fue. Y luego muchos problemas añadidos, pues por ese tema de ser monoparental y por esa, bueno, pues obligaciones que tenía con respecto a mis hijos. Pero sí que es cierto que cuando ellos ya vi que iban despegando un poco en independencia y demás, no solamente pues no fueron esa carga de cuidados, que son como cuando son más pequeños, sino que encima me ayudaban, no es que me ayudaran en el concepto de me ayudan en las tareas, sino incluso en mis trabajos. Ellos en la informática veía que volaban como tantos jovencitos y eran adolescentes, y yo a veces, y cuando estaba haciendo la tesis doctoral, tenía que hacer cuadros de, no sé, de Excel o algo así, y yo le daba los datos, y la niña y el niño, sobre esto mi hija, es que lo hacían muchísimo más rápido que yo, con lo cual no solamente dejaron de ocuparme un tiempo en sus cuidados, porque algunas cosas ya eran independientes y las hacían ellos solos, sino que encima pues colaboraron. Claro. Es que no fue una ayuda, fue una colaboración increíble con esas edades, pero así fue. Como era un tema que ellos también pues lo vivían un poco y también les gustaba, pues más todavía, y me acompañaron. No fue una ayuda, fue un acompañamiento. Vamos, yo solamente vinieron a la defensa de mi tesis doctoral, Miguel Lorente Acosta, porque me apoyó desde el primer momento, estuvo allí. Mi hija, mi hijo y una amiga para que se lo llevara luego cuando yo tenía que estar con el tribunal. Así fue porque, bueno, también fue unas circunstancias personales un poco difíciles y en aquel momento, y entonces tampoco iba a ir más gente. Pero yo lo hice por mí. Yo no creí nunca ni que se iba a publicar, fíjate. Bueno, sabía que se iba a publicar por la universidad, ¿no? Pero yo dije, ¿esto quién lo va a leer? Si esto, para que se metan en la página de la universidad. Y luego, fíjate, luego vinieron los premios, las publicaciones, pero nunca, yo lo hice como no sé, como algo que yo sentía reto. La necesidad, exactamente, un reto de eso, ponerlo, hacerlo público. Algo que yo sabía, que había detectado, que había estudiado, que había visto la incongruencia de la norma y de la práctica y de por dónde iba la sociedad, y que lo quería hacer saber, pero sin esperanza de que tampoco aquello llegara muy lejos. Pero bueno, yo... Ya que hemos llegado ahí, vamos a contarlo, porque tú de alguna manera has llegado a especializarte en todo lo que está relacionado con malos tratos, pero especialmente, ahora se le pone nombre, pero lo de la violencia vicaria ahora es cuando más suena, digamos. Violencia vicaria, se ha hablado, maltrato infantil, ¿no? El juego que han hecho muchas personas cuando se van a separar o a divorciar, ¿no?, de los hijos, ¿no? Pero ahora es cuando se oye, eso se llama violencia vicaria, ¿no? Bueno, ¿y tú de cuándo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo hace? Mira, yo empecé los cursos doctorales en el año 95 o 96, no me acuerdo bien. Luego ya te digo que lo dejé aparcado por la crianza de los niños, pero yo no te sé decir exactamente cuándo empecé, porque esto es, yo qué sé, largo, lo dejaba además, y me acuerdo que en 2015 lo tuve que romper todo, porque hubo tantas modificaciones de normativa de protección de menores, que dije, bueno, si es que más vale que empieces de cero, porque es que te va a confundir de lo que está en vigor, de lo que está ya derogado. Y empecé en 2015 y, bueno, gracias a que existen unos plazos y que tenía que entregarlo, porque yo ya
existía, si no sigo ni lo presento. Menos mal que existen plazos y que te veo obligado a tener que presentar. Y entonces en 2017 fue cuando hice la defensa de la tesis, y en toda la tesis doctoral, en las 500 y pico páginas que tiene, yo no pronuncio la palabra vicaria. Y sí que había leído de la primera persona que yo sé que la utilizó en España, que fue una psicóloga que se llama Sonia Bácaro, y sí que la utilizaba, pero me parecía no, era un término que no era jurídico, con lo cual iba a tener a 5 personas en un tribunal diciéndome ¿de qué va? ¿De qué va? Pues para antes que me lo dijeran no lo ponía, y entonces no hago mención. Sí que hubo una publicación posterior al año siguiente, que ya fue el Premio Internacional Victoria Kent, que ahí ya sí, ¿por qué? Porque me dijo la editora, en el premio cuando llevaba además la edición de la obra, me dijo la editora que tenía muchas publicaciones sobre violencia de género y que había que poner violencia vicaria, y dije yo, me voy a poner violencia vicaria en el título. Ese no era el título mío. Y me dijo, sí, porque dijo, pues ¿quién va a buscar eso? De violencia vicaria, que es que no saben ni lo que es. Nadie. Entonces ya te hablo del 2018, casi 2019, ¿eh? Uh-huh. Y fue por interés de la editora. Yo, me quedé por darle la razón, le dije que sí, pero nada. No estaba muy convencida, ¿no? De hecho renuncié a mi derecho de autor. Dije, es que no tengo derecho de autor, que he ido renunciando a todos lados, porque dije esto, fíjate, la vida. Pero es cierto que es un término que se acuñó hace poco, por lo menos que lo conocemos desde hace poco, pero no el tema en sí del que tú hablas ahí, que efectivamente conocemos esa publicación. ¿Cómo resumes? Que es dificilísimo lo que te voy a preguntar, pero ¿qué abordas tú ahí en ese trabajo? Bueno, básicamente es el maltrato. Mira, hay una frase del forense y que fue director general de violencia de género, Miguel Lorente Acosta, y es profesor de medicina legal en la Universidad de Granada, que dice algo así, ¿no? Textualmente dice, cuando ya la mujer es insensible a los golpes y a las amenazas de su maltratador, él utiliza el mejor recurso que tiene para agredirla, y ya es el arma más poderosa, ¿no? Que es el maltrato hacia sus hijas y hacia sus hijos. No es textual, pero más o menos viene a decir esto. Y es cierto. Entonces es un tipo de violencia que no se le prestaba ninguna atención. El maltratador sabe que cuando es denunciado, pues sus derechos contra la víctima pues están ahí muy en el punto de mira, sus derechos que él cree, ¿no? Como propiedad y posesión, que es lo que está en su imaginario. Entonces, la Administración de Justicia le ofrecía el arma más poderosa, ¿no? Que era un régimen de visita con sus hijas y con sus hijos. Entonces ese arma, por supuesto, se hacían prevalecer los derechos del padre sobre el interés del menor, porque el interés del menor es un concepto jurídico indeterminado, que pues todo en la cultura que tenemos, ¿no? Pobre padre, y los hijos también necesitan de un padre, sí, pero si el foco de violencia está ahí, pues vamos a apartar a los menores de edad del foco de violencia. Pues no se ha visto así muchas veces. Entonces las medidas de adopción penales y civiles se hacen también en violencia de género, y las de adopción civiles son la privación o la suspensión de la patria potestad, de la guardia y custodia, del régimen de visita, y el artículo 158 del Código Civil, que te habla de medidas de protección en caso de un peligro hacia un menor, ¿no? Pues no sé, en las estadísticas se pueden ver reflejados del Consejo General de Poder Judicial, que yo me las veo trimestralmente, y las medidas de adopción penales, civiles respecto de menores, en estos casos de violencia de género, es que son mínimas, es que a veces no llegan ni al 1%. Entonces, se ha ido modificando una y otra vez la ley de violencia de género y el artículo 94 del Código Civil y el 544 ter de la ley de enjuiciamiento criminal, que precisamente tratan estos temas, porque donde podía decir el juez podrá, pues no lo hacía nunca. Donde podía decir el juez deberá, pero lo motivará, suspender, pues tampoco. Entonces ya ordenará la suspensión, pero también pone, en todo caso, no obstante se ve que es la excepción. Entonces, esa desprotección y ese no ver que de verdad seguía el maltrato, después de la denuncia seguía el maltrato con las hijas y con los hijos, de manera bastante... los casos extremos son ya los asesinatos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero entre los casos extremos de los asesinatos hay mucha invisibilización.
Hay mucha invisibilización y luego quien recupera a esas hijas y a esos hijos y a la madre, pues no se le hace caso. El padre empieza con las denuncias por incumplimiento de régimen de visitas, que son que los niños no se quieren ir. Si los niños se quieren ir con el padre, los niños están hablando por ellos mismos. Si los niños no se quieren ir con un violento, es que la madre los manipula. Ya empezamos con el síndrome de alienación parental. Sí. En fin, y con toda esa dinámica que hay. Entonces yo eso sí que creo que lo veía bastante invisible, que no se había tratado, salvo en casos que iban al Supremo, que eran los de asesinato. Sí. Y por eso mi interés era darle visibilidad a aquello, ¿no? Ya si se habla ahora, por ejemplo, en el Convenio de Estambul, que se firmó por España en 2011 y se ratificó y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 96 de la Constitución Española, en el Convenio de Estambul, como digo, sí se recoge la violencia hacia los menores y es que está integrado en nuestra normativa, no se aplica. Se puede aplicar perfectamente, no se aplica. ¿Dónde está el problema? El problema es la falta de formación. Con perspectiva de género, perspectiva de la infancia y de la adolescencia. Hasta me inclinaría más que antes que la perspectiva de género se tomara la perspectiva de la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Si el menor tiene derecho a ser oído, no se le oye. Vale, por falta de tiempo, por falta de recursos, todo lo que uno quiera. Pero es que es básico. Y saber interpretar aquellos gestos, aquellos miedos. Claro, porque eso es un problema. Si los niños, las niñas están de alguna manera... Faltan recursos, pero creamos todos los recursos posibles para que nos sigan en contacto con el padre. Se crean puntos de encuentro familiar, se crean medidas psicológicas además para los niños, para atenderlos, para que cumplan, para convencerlos. Bueno, se trata de convencerlos, se trata de oírlo, de valorar. ¿Qué es lo que les pasa o qué? Pero Mari Carmen, todavía seguimos escuchando que la interpretación que hace la justicia de lo que está escrito, de las leyes, sigue dejando muchas lagunas. A ver, si yo lo digo una y otra vez, venga modificaciones, venga, ya te digo, vamos, yo tuve que empezar de cero, pero es que después ha habido, yo no estoy, me cuesta muchísimo estar al día en todas las normas porque es que van saliendo cambios constantes. Bueno, a diario, porque tengo alarmas que me saltan y las voy viendo y voy viendo sentencias todos los días, dedico por lo menos media hora a ver sentencias, aún así se me escapa lo más grande, porque es imposible, es imposible. Pero si hacer reformas con medidas muy elástica, pues tiene escasa rentabilidad práctica. Hombre, por supuesto que se tiene que prestar la interpretación, ¿no? Pero si no existe una formación jurídica adecuada, no te digo solamente de jueces, magistrados y juezas y magistradas, sino también de fiscalía, de forensía, de abogacía, de procuraduría, de la procura, por favor, es que son... de trabajadoras y trabajadores sociales también que intervienen en muchos procesos, ¿no? Es que existen muchos operadores jurídicos y no jurídicos que no tienen esa formación. El que no la tiene, pues yo no tengo formación en muchas materias de la vida, pues no tengo ni idea. A mí me viene con un síntoma una persona, yo no tengo ni idea, pues que no lo veo. No es que no quiera verlo, es que no lo veo. Entonces, sin esa formación se dan muchos cursos, pero un curso de 2 o 3 horas, a mí me da un curso de primer auxilio, pues vale, pero yo no sé, no tengo ni idea. Y eso es lo que se están dando, no sé. Yo creo que también hace falta mucha formación, sobre todo mucha formación, de verdad. ¿Por qué me da a mí la impresión de que quien nos está escuchando ahora están diciendo, lo que están pidiendo es que al maltratador ya van a por el maltratador, a cerrarlo todo para que lo pillen, para acercarlo, ¿no? Bueno, pues el principio de presunción de inocencia está ahí y lo va a estar siempre, siempre. De hecho, bueno, ya me salto a otro sitio, ¿no? Pues las víctimas de violaciones, la mayoría de ellos no se condenan, pero por falta de prueba. Por si hay una falta de prueba, efectivamente prima el principio de presunción de inocencia. Bueno, salvo los casos de menores, que siempre está por encima el interés superior del menor, y bueno, y ahí cambia la dinámica, ¿no? Es que son mecanismos jurídicos y demás que hay que aplicar, pero es que esto no es contra los hombres, pero si es que lo que pasa es que sí que la mayoría de los agresores, y en caso de violencia de género, todos son hombres. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las asesinadas son mujeres. ¿De qué estaríamos hablando ahora mismo si en lugar de las 1000 y pico, que ya pierdo hasta el número y perdón, porque debería de sabérmelo, pero no, en lugar de las 1000 y pico mujeres asesinadas, fueran 1000 y pico futbolistas? Yo no digo 1000 y pico jueces o 1000 y pico políticos, fueran 1000 y pico, pues,
cantantes o futbolistas. No se habrían tomado unas medidas y no se habría dicho, hombre, yo me acuerdo en la época, es que hay delitos con los que se tiene mucha empatía, mucha más empatía, por ejemplo el terrorismo, ¿no? Uh-huh. Nadie decía, es que todos los vascos son malísimos. No, por favor. Es que vamos en contra de los vascos. No, por favor. Vamos en contra de personas que son asesinas o que tienen unos planteamientos en la vida, que la violencia la tienen disculpada y que no lo ven o no lo quieren ver o lo justifican, ¿no? Sí. Pero no vamos en contra de nada. ¿Cómo vamos en contra? Pues es lo primero que hay que hacer falta es la colaboración de todos y de todas, de hombres y de mujeres, por favor. Esto cómo se le va. Esto no es una lucha para enfrentarse, sino para todos y nosotras, yo la primera, formarnos. Porque es que nosotras también caemos en lo mismo que nos han educado de pequeñitos. Mari Carmen, hablas de formación, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en que falta mucha formación, sobre todo por todos estos sectores que de alguna manera canalizan o tienen que filtrar lo que es la violencia infantil, lo que es la violencia de género. Falta mucha formación a todos esos niveles. Pero nosotros siempre hemos defendido también de aquí, desde la radio, que algo habrá que hacer ya también en la escuela, desde el colegio, para ir formando a los niños y a las niñas en lo que es la convivencia, en lo que es el respeto mutuo entre hombres y mujeres. Y ahora estamos viendo, se despierta lo estamos viendo en los colegios a diario, la agresividad que se está viviendo, el cómo nos dicen, hace poco en un programa que teníamos aquí en la radio, en torno al 8 de marzo, cómo se ha despertado de nuevo desde hace unos años, cómo están detectando en las aulas esa violencia entre los más jóvenes y cómo las mujeres justifican, es que me coge el teléfono porque me quiere, ¿no? Me quiere saber, o sea, hasta ese nivel. ¿Ves? Parece que estamos volviendo atrás y volvemos a lo mismo que es lo que te quería preguntar. Formación, pero también quizá desde el colegio. Bueno, el colegio es importantísimo. Mira, pero claro, quien forma tiene que ser formado y ser formada. Nadie da de lo que no tiene. Desde muy pequeñito y muy pequeñita no existe tanta diferencia entre ellos y ellas. Luego ya empiezan las dinámicas y demás. Pero también es cierto y me consta que hay muchos desde pequeñitos en los colegios que le intentan, bueno, pues inculcar. Mira, sin ir más lejos, hace 2 días estaba hablando con una persona que es feminista, es un hombre, Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, una persona que está ahí de la mano de tantas mujeres y no va en contra de los hombres, vamos, faltaría más, ¿no? Y me decía, yo en clase le intento decir, porque ya no, estamos hablando de la universidad, que no hace falta, es que da igual. Y le intento decir tal y cual, y les pregunto y alzan la mano, por supuesto alzan la mano más ellos, porque ellos tienen menos miedo al ridículo a la hora de hablar que ellas, y luego van a sus casas y le dicen lo contrario. Claro. Pues esto pasa también de pequeñito. Por muchas horas que estés en el cole, es que un argumento así o una formación así te lo desmonta en 5 minutos. Un ejemplo. Se educa con el ejemplo más que con la palabra. Eso siempre, esa frase siempre se ha dicho. Es que es real. Entonces, si tú luego vas y sales del colegio, ¿qué le puede dedicar el profesor? Pero bueno, en el día a día es más fácil que dedicar un día 8 o un día... Toda la formación ahora y alrededor de marzo o alrededor de noviembre. Venga ya. Es todo el año y a todas horas. Y en todo se puede ver un detalle que hay que corregir o hay que hacer ver en las casas y en el cole, pero todo de la mano. Si no, en 5 minutos se desmonta todo lo construido. Desde luego. ¿Cuál sería? Tú hablas de formación. Y con ganas de formarse, porque claro... Es como todo. Eso es lo otro también, ¿no? Es como todo. Porque precisamente, a nivel institucional me consta que se sigue mucho esta necesidad de la formación, ¿no? Yo tengo ahí ¿Tus dudas? Más que mis dudas, bueno, mis críticas también, porque eso, todo se da alrededor de noviembre. A mí no me paran de llamarme en noviembre y en marzo. Luego te pasan julio, agosto, septiembre, nadie se necesita formar, no sé, yo me aprovecho para formarme yo, o un enero, nada, ahí no hay nada, está en la Navidad y ahí no hay necesidad. Entonces,
Esto es como si fuéramos al colegio solamente 2 meses, ¿no? Porque, o algo, yo qué sé, es que no, como si comiéramos solamente. Me parece un poco hipocresía. Mucho postureo. Y desde las instituciones, una barbaridad. Mira, un claro ejemplo. Damos, venga, formación y venga. Ahora sobre la ley de violencia de género, madre mía, ¿cómo la va a dar? Es como si me hablas de, ¿cómo la va a dar en 5 minutos, en 10, en 20, en 1 hora? Pero bueno, se hace un pequeño resumen y tal. La misma institución que organiza ese curso, no sé qué, pues hay un artículo 44.5 que dice que la mediación está prohibida en violencia de género. Tú puedes sacar el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la contratación de un servicio donde hay víctimas de violencia de género y se pide formación en mediación. Es lo que está prohibido. Yo lo he dicho muchísimas veces. Pues ahí está. ¿Y eso cómo se come? Pues así. Desconocimiento. Bueno, pues si se ha dicho, ya no lo desconoces, ya te lo han dicho, ¿no? Te digo años, llevo. Pues no, pues ya está. Las víctimas yo creo que también, por ejemplo, esta ley integral de garantías integrales sobre la libertad sexual, tanto que se ha criticado, pues sí, efectivamente, tiene sus deficiencias, pero tiene, como es una ley integral, ha modificado muchísimos campos, no solamente de la libertad sexual y el Código Penal. Ha modificado muchísimo y lo que hace ver el foco de atención también, no solamente en el consentimiento, como se va diciendo, sino también en que se necesita no solamente la prevención, la protección, la persecución de estos casos, sino también la reparación integral, porque a fin de cuentas el que tantas personas haya víctimas de estos delitos tiene mucha culpa una sociedad que no te protege, un Estado que no te protege, unas instituciones que no te protegen. En cuanto a la prevención, se dan medidas, pues se ve que son innecesarias, porque cuando me dicen, uy, tantas leyes, pues las sigues matando, pues no servirán las leyes, no, perdona. Hay un código penal con el robo, por ejemplo, un delito, y porque haya un código penal que trate el robo, no te siguen dejando de robar. Es que no está para eso, está para perseguir, pero luego sí que hay estas leyes de protección integral que lo que tratan son medidas también de prevención. Pero hay que entenderla. También necesitan las víctimas ayudas también de carácter local, no solamente estatal. Y cuando digo ayuda no digo ¡pum! Dinero, es que van por lo de la paga. Bueno, es otro tema que es interesante. Sí. Pero porque es que hay tanto mito y tanta es que no se conoce. El desconocimiento hace que, en fin, que se hable de todo. Pues todo el mundo sabe de estos temas, como de fútbol, pues todo el mundo sabe. Pero ¿cuál sería esa ayuda local? Pues ayudas locales, lo primero, yo qué sé, por decirte algo, tú te metes en una página web de un ayuntamiento donde una víctima de violencia que no sabe si decirlo, si no decirlo, que no lo sabe nadie, pues si existe unos servicios, unos recursos, que vengan claritos, que sepas pinchar y decir, uy, hay esto, ¿cómo lo pones? Pues tan fácil como eso, ¿no? O un teléfono, bueno, sí, el 016, vale, pero bueno, es que a lo mejor lo que quiero es informarme, porque es que hay víctimas que hasta es aconsejable que en este momento pues no lo denuncien. Eso también hay que verlo, y también hay que hacer ese acompañamiento a la víctima desde antes de, porque hay que protegerla. El peor momento, el más crítico momento de una víctima de violencia es el momento de la denuncia y el momento en el que avisa, porque ya suelen avisar, te voy a dejar, me voy a separar. Es el momento más fuerte, más violento. Uh-huh. Porque ya, bueno, pues son los últimos coletazos, claro, o no, ahí suelen ser asesinadas muchas veces en ese momento. Entonces ahí, ¿qué recurso hay? Si ella tiene una página web o algo así, ¿qué puede ser? Si existe algún tipo de ayuda o de cualquier tipo, porque la dependencia económica hace no dar el paso, por lo menos en un primer momento, o un tipo de orientación laboral o algo así, ¿por qué no están en ninguna no existe una ordenanza, no existe una información clara, que ella no tenga que ni siquiera decírselo a nadie, sino que por sus propios medios los pueda averiguar? No se facilita en ese sentido información. Hay un centro de información a la mujer, pero igual esa mujer es que no lo sabe, o no quiere ir porque la que trabaja allí es la cuñada, o me conoce, simplemente o simplemente me ha visto entrar, y como le digan que me ha visto entrar, pues ya vete tú a saber. No sé, ese tipo de cosas, un poco de empatía, de sensibilidad con las víctimas, de tener verdaderamente en tu cabeza ese problema. Lo veo así, no lo sé. Sí, te entiendo perfectamente, pues se trata hay muchísimas ordenanzas y muchas que tratan a las víctimas de terrorismo.
¿no? Pues exime de tasa universitaria, o no sé, algo así, ¿no? Pues no sé cuántas víctimas de terrorismo puede haber en Andújar, pero sí que hay víctimas de violencia de género. Entonces, a veces estamos tratando ayuda y protección a personas que a lo mejor no hay, o si la hay, por supuesto que hay que continuar. Últimamente lo que he visto, este tipo de ayuda o algo así son para víctimas de violencia de género que lo acrediten por los medios, que luego la ley te dice la cantidad de medios con los que se puede acreditar y la jurisprudencia, y resulta que lo acotan, pues solamente por este medio y por este medio. Bueno, pues se justifica por este medio y durante un periodo de 5 años. O por ejemplo las becas a los hijos víctimas de violencia de género que hayan sido víctimas de violencia de género durante los 3 últimos años, pero por el amor de Dios. Si en los 3 últimos años no se está ni recuperando, si igual no ha salido ni el juicio, ni nada. ¿Por qué? O sea, una víctima de terrorismo, una víctima de terrorismo. No a los 3 años siguientes, al 4º año ya no eres víctima de terrorismo. Pues las víctimas de violencia de género, mucha normativa de esta local, como digo, o autonómica, dice eso. Y sobre todo ponérselo fácil, que se pueda entender y se pueda acceder con facilidad, claro, a esa información. Claro. ¿Tú cómo ves en ese sentido Andújar? Porque yo supongo que lo has trabajado y que has visto si se facilita o no se facilita. Bueno, pues como todo es mejorable. Sí, ¿eh? Pero, por ejemplo, eso, no sé, hacer ver los recursos. Mira, un manifiesto un 25 de noviembre, pues me parece, por supuesto que hay que hacerlo. Pero es más práctico una información ya te digo, lo de noviembre y marzo. Es que igual voy a decir una cosa políticamente incorrecta, ¿no? Pero a mí... Te raya, como dice la gente joven. A veces no, fíjate, ha llegado, no sé, no tengo unos sentimientos ahí muy claros sobre qué me pasa a mí en esos temas. Pero hay que ser un poco más práctico. Irse a la realidad del día a día. Y él acompaña, y lo sé que hay buenas profesionales, y bueno, que sí, que seguro que piensan, ¿no? Pero igual se le escapan cosas. Pero el acompañamiento, ¿de qué sirve en un juicio poner un biombo cuando llevas 3 horas esperando que esté el juicio fuera, en un patio, todos juntos? La víctima con una persona o 2 que la acompaña y poco más, y el agresor con toda la familia. Y luego te pongo el biombo. Luego te pongo el biombo. Está muy bonito. Porque claro. La verdad es que has contado antes algo que también es uno de los asuntos que nos gusta abordar con quien tiene datos y con quien lo vive de una manera muy especial como eres tú, Mari Carmen. Y es como muchas personas, vamos a decir muchas personas, no vamos a decir hombres ni mujeres, cuando una mujer es agredida y sueltan aquello de algo habrá hecho, porque yo conozco a ese hombre y ese hombre es muy bueno, ese hombre es bueno, aquí viene, yo lo conozco, que va y que viene, es fenómeno, muy simpático, muy atento, muy amable. ¿Qué habrá hecho esa mujer para haber puesto a ese hombre así? Mira, es que llama muchísimo la atención porque en estos delitos, como lo de contra la libertad sexual, se pone el foco de atención en la víctima. Es una cosa, pues en el fondo es para disculpar al agresor, porque no tiene, además de que bueno, que es educacional y demás, pero se pone el foco en la víctima. Tú vas a denunciar que te han robado el bolso y a ti tú no en el interrogatorio que te hagan de preguntas sobre cómo era el bolso, cómo no sé qué, dónde has ido, en qué calle, tú no percibes que estén dudando de si te han robado el bolso. En estos delitos lo primero que percibe la víctima es que están dudando y parece que están, pero usted no había dicho esto, pero no. Van a pillarte, ¿no? A ver si... ¿Eso por qué pasa? Pues eso pasa, ¿no? Cuando una víctima de agresión, pues imagínate, ¿no? Pues tú ves un coche venir, igual te queda tan petrificada en un paso de peatón que coge el coche y te arrolla. Bueno, pues como te has quedado parada, ¿por qué te has quedado parada? Eso a nadie se le ocurre decir en un atropello en la calle, ¿no? Sin embargo, en estos delitos, bueno, ¿usted no se defendió? ¿Y usted que se quedó parada? Porque te quedas petrificada a lo mejor, porque a lo mejor la reacción, cuando roban un banco y tú eres una de las personas que está allí dentro del banco, no va contigo, va a robar el banco, pero está allí, luego toman declaración uno y otro y cada uno dice una cosa, porque los nervios te llevan a no me di ni cuenta ni de qué ropa llevaba el atracador, o si llevaba un arma o no, pues no lo... Digo, ¿cómo no lo vio usted? Bueno, pues sin embargo... a las víctimas nadie se le ocurre ni dudar de lo que están diciendo, ni pensar que porque no lo dice es porque en realidad se lo está inventando, ni nada de eso. Sin embargo, en las víctimas de violencia de género y de violencia sexual es lo primero que se piensa.
¿Tendrá eso que ver con otra de las afirmaciones que se hacen en este sentido, que pesa más una denuncia falsa que las auténticas, que las verdaderas, que son muchísimas y son más? Bueno, pues por datos, es que eso, vamos a ver, si tiene una denuncia falsa, pues te condena por haber hecho una denuncia falsa o no, pero bueno, ahí viene reflejado, ¿no? Y son datos del Consejo General del Poder Judicial. El año pasado fueron el 0,02% de todas las denuncias de violencia de género fueron denuncias falsas. Que otras acabaron a sueltas, pero las que acabaron a sueltas no era porque fueran denuncias falsas, sino porque cuesta tanto demostrar, y la prueba es tan difícil de demostrar a veces porque son en el entorno familiar, que es tan difícil que, bueno, pues el principio de presunción de inocencia prima y entonces hay una solución. Pero ¿por qué se dice que tanta denuncia falsa? Pues es de los delitos que menos denuncias falsas hay. Hay mucho más denuncias falsas, pues por el tema de los seguros, por los robos, por muchísimas otros delitos más. ¿Dónde? Porque aquí el foco de atención, ¿qué es? Porque la víctima es mujer. Es que yo, vamos, si encuentra alguien otra explicación que me lo diga, que yo encantada. Cuando asesinan a una mujer, las preguntas estas que tú has dicho, y yo, pero no puede ser, pero si es que yo le voy a comprar el pan todos los días. ¿De verdad cuando han asesinado a alguien por un delito de terrorismo o otro tipo de asesinato, sale en la televisión, o otra cosa, los medios de comunicación, ¿no? Alguien diciendo, ¿y si compraba el pan conmigo, el terrorista? Pues, ¿quién lo diría? Vamos, eso no se le ocurre a nadie poner el foco ahí. Si era muy buen muchacho, pero un muchacho contigo, o con la que, vamos, estaría bueno que no fuera con la que compraba el pan, también la tratara mal, no lo sé, igual también, ¿no? Pero si en realidad la víctima es ella, con las demás personas, cómo se comportara, o si en el trabajo era estupendo y maravilloso, ¿eso qué tiene que ver con esto? Si esto es dentro del ámbito privado y en el ámbito de la pareja, o es pareja. Ahí es donde nos tenemos que basar. ¿A mí de qué me sirve que con sus compañeros de ping-pong era muy simpático? Es que son datos totalmente innecesarios. ¿Y por qué pesa tanto, Mari Carmen? ¿A qué crees tú que se debe el que... Y que lamentablemente, y en esto pensamos las dos igual, que escuchemos a muchas mujeres, lamentablemente, decir qué habrá hecho esa mujer para poner a ese hombre de esa manera, porque ese hombre es buenísimo y efectivamente compraba el pan todos los días, yo lo veo muy simpático y no es posible que llevaba a los chiquillos al colegio y eso no... ¿Por qué pesa tanto eso? Si luego se demuestra que no era una denuncia falsa. Bueno, también hay que tener en cuenta que la mayoría gran parte de los maltratadores pues son narcisistas, son manipuladores, entonces pues bueno, y el sentido, el paternalista del pobre hombre que le van a arruinar su vida, ¿no? Porque como vaya a prisión, que luego tampoco, pero bueno, pues bueno, le van a arruinar su vida y no entra de repente una lástima por el agresor, que en otros delitos no entran. Quizás porque es contra una persona y a mí no me toca de cerca, quizás, no sé, tienen que tener bastantes explicaciones. Yo como no soy psicóloga ni forense ni nada, pues eso no voy a decir, pues bueno, alguna opinión, pero yo no lo tengo eso suficientemente claro porque llama mucho la atención. Incluso en la propia familia se cuestiona si el pobre tampoco era para tanto, ¿no? Y bueno, y esto habrá tenido una mala racha, se justifica muchísimo. Ella lo habrá provocado. Claro. Porque si sabes que viene así, ¿para qué le dices nada? Si sabes que él es así, si ya te casaste con él y sabía que era así, pues hija. Para eso te has casado, a pechuga, cállate, ¿no? No, eso lo hemos oído montones de veces. Una barbaridad, ¿no? Y es que le vamos a hacer. Si cada uno tiene sus defectos, pues hija, a ti te ha tocado eso, pues te ha tocado eso. Pero no lo digo en casos incluso extremos, sino en otros. Yo solo lo hemos oído muchísimas veces y lo seguimos oyendo, y en las propias casas. Y lo que seguimos oyendo... Ella es una desquiciada. Si ella ya sabemos que ella... Vamos a ver, no va a estar desquiciada si ella es un maltratador en su casa. ¿Qué quieres? ¿Que encima se comporte ella perfectamente? Él es el que controla ella es la celosa, ella es la que duda, ella es la que fíjate cómo me ha contestado. Vamos a ver. Si tú tienes una simple gripe y contestas regular y todo el mundo lo entiende. Porque parece que venimos con ese papel asignado y ese rol, que tenemos que ser mujeres, madres... Tenemos que ser madres y tenemos que acatar absolutamente todo como mujer que hemos nacido. Bueno, y desde pequeñita nos dijeron que eso es lo que te ha tocado y te has casado para toda la vida con esa persona, sea como sea, y te ha tocado el premio.
Mira, pero de todas maneras, hasta en los pequeños detalles lo tenemos inculcado desde muy pequeñitos. Mi hija y mi hijo me corrigen muy a menudo, cosa que le agradezco, porque es que yo misma cae en cosas. Si lo hace ella, ¿qué te digo yo? Eso lo hemos visto en todas las casas, de hacerse la cama, una simple tortilla, algo así, pues es normal. Si lo hacen ellos, es que de apañado. El chiquillo es que de apañado, lo que vale, ¿eh? Lo hace lo mismo que su hermana. Sin embargo, el foco está en el varón que lo hace. Claro. Las mismas tareas, pues con eso es un claro ejemplo de la vida cotidiana, muy así, pero con eso todo. Con eso todo. Bueno, y el tema de la maternidad ya ni te cuento. Pues apaga y vámonos. Pero Mari Carmen, hay otra cosa que también es lamentable, es muy duro y seguimos escuchándolo. Esta mujer, que todos lo conocemos, pues lo que ha ido es a por ese hombre, porque ese hombre es maravilloso, ese hombre no daba un ruidito, se hablaba con todo el mundo, el hombre es, bueno, lleva a los niños al colegio, ¿cómo va a ser un agresor? Lo que pasa es que esa mujer quiere salir de la casa y le ha puesto una denuncia porque luego sabe que tiene una paga. Eso también lo hemos escuchado, sí, bueno, que lo que quiere es la paguita. A diario. Que quiere la paguita, ¿no? ¿Y ahí cómo entramos? Pues bueno, pues yo les diría que se informaran cuántas mujeres tienen paga, cuántas no tienen paga, cuántas son ayudas, como la tienen tanto hombres y mujeres que por desgracia ahora mismo están en el paro y forman tanto de ese grupo de ayuda de inserción social que tantas personas hoy en día tienen que recurrir en España, y son hombres y mujeres, y lo digo porque tengo conocimiento de las personas que lo solicitan, y hay mujeres víctimas de violencia, mujeres sin ser víctimas, hombres, pues muchísimos, que ahora mismo pues están cobrando esa ayuda. Y hay mujeres que tienen su trabajo, que tienen su sustento económico, que no van a cobrar una paga en su vida. ¿Esas por qué lo hacen? Porque, vamos, yo te podría decir de muchas que siguen con sus trabajos como antes los tenían, y si tenían una dependencia económica han tenido a lo mejor esa ayuda económica, que ni mucho menos no una pagar, y durante el tiempo necesario para su inserción en el mundo laboral, que es difícil porque cuando no paras de tener denuncias por parte, porque luego empiezan las denuncias por su parte, y todos los días en el juzgado y con juicio y al Instituto de Medicina Legal y con cita, es difícil que en un trabajo, por mucho que tengamos derecho a asistir a ese tipo de citas, bueno, pues encontrar un trabajo donde estés todo el día acudiendo a ese tipo de cosas, es difícil también encontrarlo. Pero bueno, una vez que lo que están deseando, y en mi experiencia que he visto, las pocas personas que yo he conocido que están deseando de encontrar un sustento económico y que ya no tienen ese tipo de ayuda, y ya está. Luego es otra, la violencia económica. Es que las pensiones de alimentos, es que, perdona que te diga, pero es que son ridículas. Es que son ridículas. Yo no paro de oír a parejas que están juntas, que tienen a su hija y su hijo. Uy, un hijo más no, porque es que un hijo es carísimo hoy en día, porque luego se va a estudiar fuera, porque luego no sé cuántos mil, no tienen gastos ni nada de los niños, no sé qué. Se separan. Hombre, un niño que necesita, un niño con 100 euros al mes ya va sobrado, pues si tiene todo gratis, tiene el colegio, tiene los libros, o sea, el niño que hace una chispa era un dineral, no se puede tener más hijos porque un dineral, resulta que te separa y ya. Qué barbaridad, si en realidad parece que lo quieren para ellas el dinero, y claro, pues hay que pedir la custodia compartida, a ver si yo no puedo pagar una pensión de alimentos. Esos argumentos es un tema increíble. Alimentos, y luego también otro de los temas que lógicamente es muy difícil que no se hable de ello cuando hay una separación por malos tratos, ¿no? Es que ella lo ha obligado, que volvemos a lo de antes, ¿no? Que él habría hecho porque ese hombre para allá, para acá, el hombre tiene que salir de la casa y supuestamente pues eso es lo que ella quería, ¿no? Quiere quedarse con la casa, se queda con los hijos, le tengo que dar la paga, y si encima en un proceso de separación que no llega, por lo que sea, en ese transcurso del tiempo ella rehace su vida con otra persona y entra a esa casa, se está jugando, tienes todas las papeletas para que haya otra agresión.
Hombre, yo he visto convenios firmados donde ella se quedará en la casa porque se queda, no porque se queda ella, sino porque se queda con los hijos. Y los hijos, ¿qué hacemos? También lo cambiamos de casa, que hay muchas custodias compartidas fuera del ámbito de violencia de género, que son los hijos los que se quedan en las casas y los padres son los que van y vienen en los periodos que tienen su estancia con sus hijos, ¿no? Y sus hijas. Pero en estos casos, los que se quedan son los niños. También los cambiamos de casa y se queda él. Pero bueno, ahí viene luego un tema de violencia económica, porque claro, ella está allí, ella paga las facturas de luz, de agua, entonces tiene que estar reclamándole continuamente el pago de la mitad de la hipoteca, si hay de repente pone a nombre de otra persona sus bienes, entonces no hay forma de embargarle. Eso es un tema ahí importante, ¿no? Pero yo he visto convenios firmados donde no puede entrar a la casa otra un persona. hombre. Eso es increíble. Que luego se hayan ratificado en un juzgado, ¿no? Y si no, no lo firmo. Casi nada, ¿no? Y si es al contrario y no puede... Pues eso es normal. Entonces, el pobrecillo no se va a quedar solo. Necesita es que eso es normal. Si la muchacha lo ha dejado, pues tendrá que buscarse otra mujer para que lo saque, ¿no? Adelante, ¿no? Madre mía, veo que a ti todas estas cosas te ponen... te sacan un poquito de... Ay, mira, porque no todas las generalidades no se pueden decir y eso no se puede, no. Por supuesto, por esto supuesto. No, y hay unas excepciones, bueno, y ahí yo conozco gente que lo lleva de forma pues súper civilizada, como debe de ser, y parejas pues estupendísimas y que cada uno, bueno, lo de rehacer tu vida, eso te dice, pero bueno, has rehecho tu vida, pues si no tienes pareja es que no la has rehecho. Claro. cuando el rehacerla, pues que tú, bueno, pues nada, te has vuelto te vas haciendo a la nueva situación, sea con pareja o sea sin pareja, y no, claro. Pero ya, bueno, hay pues nada, personas que lo llevan fenomenal, pero personas que es tremendo. Las segundas partes, a partir de la separación, eso solamente lo saben quien lo lleva, porque está, claro, el que tiene en su cabeza, muchas veces, todos estos agresores, de una agresión, simplemente de una amenaza, unas coacciones, unos celos, estos micromachismos también que existen y demás, pues desde eso, el que tiene en su cabeza que ella es su propiedad, su posesión, porque aunque no se diga de palabras, pero sí está en las conductas que hacen, es un pensamiento, no es más que una conducta, es un pensamiento, pues lo ven como una ofensa que ella haya tomado la decisión de ya no vivir y compartir y hacerlo público, que eso claro, es lo peor, ahí está, ¿no? El hacerlo público, ¿no? Entonces, como lo ven como una ofensa, pues es que, vamos, ya el colmo de la ofensa es que encima vaya con otra persona y no vean lo bruja que es ella, claro. Que ha encontrado a otro que encima la quiere. Es que eso ya es el colmo. Oye, Mari Carmen, no hemos, o sí lo hemos tocado, pero menos quizá, los malos tratos psicológicos, que parece que el físico es como que lo puedo demostrar más, porque lógicamente a ver cómo me tapo los golpes y mi marido me pega lo normal, como decía Lorente, ¿no? Es difícil de tapar, pero los psicológicos, esos que van acabando con la persona, mermando ahí en su vida, en su autoestima, en su personalidad. Si los unos ya son difíciles de detectar o de defender ante quien haya que defender, soy una mujer maltratada, los otros son todavía más difíciles. Son dificilísimos, bueno, con informes psicológicos y demás. Y yo, fíjate que lo tengo claro, muy claro, que son muchísimo peores que lo físico. Una fractura se cura. Te puede tener un poco de reuma, a lo mejor cuando cambia el tiempo o algo así. Un hematoma se cura. Algunos son más graves y te quedan secuelas de por vida, sí, pero ¿no? te entiendo. Pero lo psicológico, el sentimiento de culpabilidad, hay que trabajarlo. Bueno, eso saben las psicólogas y los psicólogos, pero no se les da bueno, partiendo que el baremo que se utiliza a la hora de valorar los daños y las lesiones y demás en violencia de género, el baremo que se utiliza para los accidentes de tráfico, te puedes imaginar que tiene que ver la secuela psicológica en un caso y en otro. Que piensa que la persona a la que tú querías, la persona de la que te enamoraste, el padre de tus hijos y de tus hijas, es la persona que te agrede. O sea, el dolor es más en el alma que en el cuerpo y en la mente. ¿Eso cómo se recupera?
pues eso es otra cosa de las que veo una carencia tremenda, ¿no? Porque la recuperación integral, que ya sí que habla la Ley Orgánica 10/2022, esta de la recuperación integral, es que es importantísima, porque no solamente son las secuelas vividas, psicológicas, y que te perduran durante muchas veces de por vida, y hay veces que te crees que no y por cualquier cosa salta al ver una película o algo y otra vez lo vuelve a revivir aquello, no solamente por la secuela psicológica de lo vivido con el agresor, sino las secuelas que te quedan también de un proceso penal luego que es traumático, y la respuesta de la sociedad. Ahora precisamente me estaba leyendo el libro Fuego, de Gemma Peñalosa, que trata sobre una violación que hubo en una localidad alicantina a finales de los años 90, y el daño social fue todavía más grave. Aquello acabó desastrosamente. El daño social fue todavía más grave que bueno, por supuesto que el físico a una menor y a su madre, ¿no? Y que el psicológico fue importantísimo, pero el daño social machacó psicológicamente a la víctima y a su entorno. Y es que no nos damos cuenta que es importantísimo recuperar a esa víctima, y cómo la actitud en general de la sociedad y de la familia y del entorno contribuyen más, porque esa víctima se nos hace ver muchas veces, yo sí estoy en contra de denuncia, pues ¿está preparada después la sociedad para recoger a la persona que denuncia? Claro, esa es otra, ¿no? Y ¿cómo has visto tú? O la tiramos a un abismo. Sí, claro. Pero ¿hacia dónde va la sociedad? Porque lo que estás diciendo, que sería lo justo, que sería lo normal, que empatizáramos y que antes de dar una opinión o de juzgar escucháramos a las dos partes, no lo hacemos. No lo hacemos. A ver, es muy difícil. Esto no es cosa de un día para otro. Y claro, las leyes están para lo que están, pero no están para regular nuestras conductas ni cambiarnos de la cabeza. Eso que más quisiéramos, ¿no? Confiar solamente en leyes es un error. Como confiar solamente con código penal, deje de haber los delitos porque exista, que van, hombre, eso no está para eso. Y las leyes integrales, por mucho que se esfuercen, pero mira, ahora se van a crear los centros de crisis. Yo tengo esperanza en todos los recursos que se vayan a dar, ¿no? Pero ahí, al fin de cuentas, van a ir las víctimas, como mucho alguien de su entorno, ¿no? Para que le ayuden en el acompañamiento o algo así. Pero lo demás es educación y cultura. Eso no se cambia de un día para otro. Y hay que tener ganas de cambiar. Claro. Por eso quizá eso es muy difícil. Y entonces, además, existe un movimiento y un contramovimiento, ¿no? Pues, bueno, costó muchísimo que las mujeres votaban y bueno, pues ya ve, al final salieron votaciones que no por el hecho de votar a las mujeres y en su propia contra y no sé qué. Pues bueno, existe un movimiento y un contramovimiento. Quizás ahora estemos en un movimiento y bueno, se pone el foco en los errores, pues en el contramovimiento también sale esto, ahora los hombres a machacarnos y fíjate tú lo que están saliendo. Pues claro, con muchísimos errores que yo no estoy de acuerdo, pero vamos a quedarnos con lo positivo y vamos a avanzar a partir de eso, que es que hay muchas cosas positivas y vamos a construir. Pero si ya existen ese tipo de actitudes, ese tipo de opiniones, que al final echan tierra en nuestro propio tejado, porque nos creemos que todo ese tipo de cosas nos cogen muy lejanos hasta que nos llegan a nuestro propio entorno. Y las familias que menos se piensan, y me pongo la primera, que te llega, llega. Mira por dónde. Y todo lo que has dicho antes, yo la primera, y todo lo que has pensado antes, se cae sobre tu propio tejado. Tertulia entre dos, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar, 92.9 FM, y 2.9 FM, y 2.9 FM, y 2.9 FM, y 2.9